lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla el Pueblo. El día de hoy es el 3 de marzo. La preocupación de los electores en estos días está centrada en los pocos días que nos falta para el proceso en sí y de cómo las elecciones llevadas por el Jurado Nacional de Elecciones tienen tintes poco vistos, jamás vistos, creo yo, en la historia del Perú. Señor director, por favor, presente usted el primer titular de la noche. Jurado Nacional de Elecciones y su crisis de credibilidad. Estamos acompañados esta noche en la mesa de debate de Augusto Rey, analista político. Augusto, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar. Nos acompaña también Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenido. Y el analista político Marco Lajara. Marco, gracias, bienvenido. No, un gusto. Gracias. Una breve introducción sobre el tema, por favor, Augusto. Bueno, es indiscutible, ¿no?, que en estas elecciones se ha reflejado una crisis respecto de confianza por las autoridades electorales, y esto es particularmente grave, porque en una democracia las autoridades electorales cumplen una función esencial, que es la de brindar legitimidad al proceso electoral y, por lo tanto, legitimidad a las autoridades que sean electas en dicho proceso. A la fecha han surgido muchas dudas, muchos temores que podrían ensuciar el proceso electoral, pero que espero, y lo digo con mucha sinceridad, solamente queden en temores y no en realidades. Pedro. Bueno, la verdad que me parece exagerado hablar de crisis. Creo que hay matices, hay formas de pensar diferentes. En el derecho yo estoy acostumbrado desde que fui estudiante a que habían criterios distintos, ¿no?, de interpretar la norma, de dar respuestas a problemas. Entonces no me sorprende todavía, ¿no? Marco. A ver, yo lo resumiría en un tema de falta de liderazgo. O sea, a mí me gustaría ahondar en lo que dice Augusto. Si bien hay un tema de credibilidad hacia la población, hacia el electorado, la falta de liderazgo de quienes dirigen el jurado, yo creo que ahí radica el problema, sinceramente. ¿Tenemos una crisis de credibilidad? No la tenemos. Mira, creo que hay varios matices, por supuesto, ¿no? Uno de ellos está vinculado a la organización misma de todo el proceso electoral. Y aquí yo veo dos problemas específicos. El primero, el cronograma electoral. O sea, creo que no es correcto para el proceso electoral de democracia que a un mes y medio, digamos, o hace 2 meses, digamos, a 2 meses de la elección, no se sepa si un candidato a la presidencia está inscrito o no, ¿cierto? Eso es alarmante. Y que a un mes de la elección ya todavía no haya pasado el periodo de tachas de candidatos al Congreso. Que sea un albur, un enigma, si dice un candidato está en carrera o no. Eso genera un incentivo perverso para que los candidatos entren a campaña y tengan el tiempo suficiente para poder profundizar en las propuestas y no solamente quedarse en los picotazos y el choque. Permíteme, pero sí creo que poco colaboran también los partidos y los candidatos. Ahí también hay un tema serio a lo que dice Augusto. O sea, es verdad que ese liderazgo se expresa en que nadie sabe lo que está pasando, si está inscrito Acuña, si está inscrito Guzmán, si está... Pero ellos tampoco ayudan a que esto ocurra, porque tienen voceros que van desestabilizando, poniendo en práctica lo que ellos consideren sin tener en cuenta el rigor de la ley y el rigor de la institucionalidad, el rigor de un proceso electoral, porque finalmente estamos eligiendo al próximo presidente de la República, ¿no? Y eso no es un chiste sin duda. No, en eso coincido definitivamente, ¿no? Porque es verdad, digamos, en otras realidades las campañas ya
tienen una duración que es más amplia, permite que se asienten los candidatos. En estos momentos, efectivamente, todavía no se sabe si algunos van o no van, y eso definitivamente altera la encuesta, o sea, genera muchos problemas, ¿no? Es verdad. Y un desgaste de los políticos, ¿no? O sea, porque finalmente tienes a la maquinaria partidaria y al líder político destinando recursos económicos, recursos humanos, tiempo, energía, en ver si es que la candidatura va o no va, cuando en realidad eso debería ser resuelto mucho antes. Y por eso yo sí creo que hay un problema de cronograma electoral y pongo sobre la mesa lo que espero podamos discutir, que existe una coincidencia entre la elección del candidato a la presidencia y los congresistas. ¿El Poder Electoral ha hecho o no su tarea de tal manera que el elector pueda confiar plenamente que este proceso no va a tener nada de turbio ni nada que señalarse? Ahí al margen de, digamos, de las tareas, de la forma de resolver los conflictos, las tachas, nulidades, todo lo que se ha presentado, que esa es ya la parte política de que corresponde a los partidos y sus intereses, en realidad sí hay un tema del cronograma y eso tiene que ver ya con el sistema, con la forma de ver las elecciones en nuestro país y de repente también satisfaciendo intereses, ¿no? Porque atacar a un candidato, colocarlo contra la pared, ¿no? Que él no sepa si va o no va, evidentemente a veces lo podría desestimular a dejar de hacer campaña y le daría ventaja a otros. Y lo que se ofrece básicamente en pantalla no es... O sea, yo sí creo que hay dos espacios, uno el formal, legal, administrativo, en el que se cometen una serie de vicios y que toma control de la pantalla antes que la propuesta propiamente dicha. Claro. Y ahí es donde yo creo que el político, el que ofrece, el candidato, en este caso Augusto, lo veo cuando aparecen en medios, pero necesito más, necesito que el líder, que quien lidera el partido político determinado esté. Estamos hablando sobre el poder electoral ahora. ¿Y hasta qué punto lo consideras tú creíble en este momento? A ver, yo no lo considero creíble. Yo hace 2 semanas en este canal le di 24 horas al Jurado Nacional de Elecciones para que defina lo que era Guzmán en ese momento. Y tenemos 2 semanas posteriores y no sabemos si Guzmán está inscrito o no está inscrito. Y esa es una incertidumbre. ¿Que yo la puedo despejar? Sí, porque tengo conocimientos de derecho como abogado. Pero ¿qué pasa provincia? ¿Qué pasa ese que quería votar por Acuña y que hoy día ve que comienza a renunciar su gente? ¿Qué pasa con la gente del partido aprista que en provincia considera que Alan García es un líder, pero que rechaza las encuestas y comienza la maquinaria mediática a decirle este señor va a ser denunciado? Y voy a votar por alguien que es denunciado penalmente. Del 0 al 20, ¿cuán creíble es en este momento el Jurado Nacional? 2 o 3 puntos, no más. Pedro. No, yo pienso que sí es más creíble, definitivamente. ¿Cuánta nota le ponemos a credibilidad? Bueno, yo le pondría 15. Tampoco podría ponerle más tanta nota, ¿no? Pero... Yo creo que hay 2 niveles, ¿no? ¿Cuánto de credibilidad le das al jurado? Vamos a reflexionar un poco antes de poner nota. No te olvides, vamos a reflexionar un poco, porque finalmente se trata de entender los procesos y para llegar a una conclusión. Tenemos 2 niveles o 2 cuerdas separadas, ¿cierto? Por un lado tenemos lo que claramente se ha visibilizado, que es la falta de eficiencia dentro de los mismos partidos políticos para cumplir con las reglas de juego. Correcto. Esa es una. Y luego, la incapacidad del Jurado Nacional de Elecciones para poder explicar sus decisiones y explicar finalmente todo el proceso que se viene dando. Finalmente, una autoridad electoral también cumple una función pedagógica, toda vez que lo que no puede generar es confusión en la población. Cuando se emiten las resoluciones de la autoridad electoral, del jurado especial y luego del Jurado Nacional Electoral, habría que leerla 3 veces para entenderla si uno no es un abogado especializado. Y el jurado debería estar en capacidad de emitir resoluciones que una persona que no es especializada en materia electoral la puede entender. Y lo que genera son titulares totalmente confusos. Nadie entiende nada. Del 0 al 20, ¿cuán confiable es el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, por ahora yo creo que está aprobado con las justas, ¿no? El proceso sigue en marcha. Soy una persona que cree en las instituciones. Creo que este proceso debemos rescatarlo y finalmente confiar en los resultados. Altamente confiable para ellos, porque
no nos queda otra cosa. En realidad es eso. O sea, si no creemos en lo que hay, que es el jurado y Tábara y todos estos personajes que en realidad no dan mucha solución, mucha sapiencia, no nos abren el panorama para poder entender lo que está pasando, porque si tú caminas por la calle y le preguntas a alguien qué es lo que ocurre en este momento, lo más probable es que la gente ya no le cree en las encuestas, no cree en el liderazgo, no cree en la objetividad del jurado y la interpretación de las normas. Por favor, ¿en quién podemos creer? ¿En Canal 11? Bueno, sí, no deberíamos creer en Canal 11. ¿no? Pedro, por favor. Bueno, en realidad parte de quienes están, digamos, utilizando los recursos, no sé si para ganar pantalla, para ganar conocimiento, hacerse más conocidos, quiero decir, o para qué son los candidatos pequeñitos, aquellos que prácticamente están descartados, no les llega otra cosa que, bueno, encadenarse, presentar recursos, hacerse conocidos mediante cosas que realmente todos nos damos cuenta que lo están haciendo así. Ellos son los que están un poco petardeando el sistema, ¿no? Porque a la larga, si ellos son los que añaden confusión, porque uno dice, no, eso es una nulidad y es diferente a una tacha, ellos están desajustando todo. De todas las cosas que ha hecho la autoridad electoral, ¿qué es lo que menos aprueba el decano del colegio? Bueno, para mí la resolución, por ejemplo, la inicial de Guzmán, esa yo la desaprobé en el sentido de que si voy a apartar a un candidato, mejor unanimidad, ¿no? Cuando hay un voto dividido, cuando nosotros podemos decir es una cuestión de criterio, es una cuestión de opinión, ahí ya empezaron mal, ¿no? Entonces, eso sí yo opiné que era negativo. Pero después yo he pasado por ser jurado electoral, entonces comprendo las dificultades que ellos pasan. Las tensiones propias de... Sí, claro. Pero finalmente en un órgano colegiado como el que compone finalmente el jurado es natural que puedan haber divergencias, ¿no? Lo que yo sí no podría avalar es este vaivén en el que han tenido a la población y a los políticos, ¿no? Y a mí eso sí me parece particularmente sensible, porque finalmente una autoridad no solamente tiene que ser, sino también parecer. Y la sensación que ha quedado después de todo este affair Guzmán o el caso Acuña es que no hay eficiencia y no hay claridad sobre la forma como se está procediendo. Y eso es sensible, y eso es bien sensible. Marco, tenemos bastante menos ya de 40 días, me parece 37 o 38 días, y no hemos impreso, no se han impreso todavía las cédulas, y no se van a poder hacerla hasta que no tengamos claros quiénes van y quiénes no. Y eso a mí sí me genera, no quiero utilizar un adjetivo, pero sí, preocupación. Por supuesto. Mira, acá podemos aprovechar algo muy interesante. Estamos con el decano del Colegio de Abogados de Lima. Eso cualquiera no lo tiene en una mesa, ¿correcto? Y por lo tanto, si ya abogados que van patrocinando causas según los intereses de cada uno de los candidatos dicen una cosa, cada uno por su lado, el presidente del tribunal dice una cosa, cada uno por su lado, ¿por qué no pedirle al Colegio de Abogados de Lima que junte un grupo, 2 o 3 especialistas en el tema y en 48 horas nos diga qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque justo acabo de escuchar la crítica sobre la resolución, donde 3 y 2 hubieron opiniones divergentes. Cuando uno tiene una resolución judicial, puede leer el fondo de la resolución, encontrar la disparidad de los vocales, pero la resolución emite un juicio de valor. No se analiza 3-2, eso no se analiza, se hace caso a la resolución. Aquí, dados esos dos que pensaban distinto, es que se agarraron de ese argumento para desconocer la resolución y pedir aclaraciones. Así que esa oportunidad la aprovecho en público y se la pido a Pedro Angulo, ¿no? Bueno, si fuera tan escandaloso el tema, habría que hacerlo, pero yo creo que todavía hay que dejarle la oportunidad al Jurado Electoral Especial, también al Jurado Nacional de Elecciones, porque yo entiendo que ha habido una mayoría, minoría, unos fueron más procedimentalistas, otros fueron más principistas, o sea, no encuentro yo una discrepancia tan desatendible como que requiera pues un pronunciamiento del colegio, ¿no? Es más, después lo he visto que han habido ya criterios que han sido asumidos por mayoría, salvo que digamos los que tienen intereses y que evidentemente van a discrepar. Yo más bien tomaría lo que dijo precisamente Lucho en el sentido de que
las resoluciones sí deben ser más entendibles, porque cuando se trabaja en terminología demasiado técnica que los ciudadanos comunes y corrientes no entienden, a veces los periodistas tampoco, entonces ahí sí generamos problemas. Voy a pedirle a Augusto Rey que nos dé un minuto para recibir la llamada de nuestros participantes, nuestros panelistas que están al otro lado de la pantalla. Conversación va muy interesante, ¿no? Porque otra cuestión que ha salido a la luz en este debate público que ha habido sobre el comportamiento del jurado es esta división que existe en el análisis electoral, ¿no es cierto? ¿Qué se privilegia? ¿La formalidad en la inscripción y en el procedimiento o el derecho constitucional, ¿cierto?, a la luz de la Constitución de la participación política? Y es una discusión bien interesante, porque eso nos lleva a reflexionar sobre cuál, si no es el rol del jurado, si no es velar por el cumplimiento de ciertas formalidades. Y si es que no se cumplen y siempre va a prevalecer el derecho a participar políticamente, ¿para qué existen las formalidades? Exacto. Nosotros vamos a recibir las llamadas del público. Aló, buenas noches. Gracias por llamarle. Estamos escuchando. Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Julio César Gamboa. Hablo del distrito de Miraflores. Y ante todo, un saludo a todo el panel. Bueno, el tema en realidad es un tema netamente coyuntural. Tenemos una crisis institucional que no tiene fondo, es una caída libre cada vez peor, y esa carencia institucional se debe a la misma pobredumbre política que adolece este país de manera ya progresiva, es decir, peor, cada vez peor. Y bueno, felicito por su programa, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Gracias por llamar, le escuchamos. Bueno, a mí me preocupa sobre la pregunta que usted hizo al doctor Altecano de abogados. Cuando él pone la nota 15, ¿esto qué quiere decir? No hay peor ciego que no quiere ver, ni solo no quiere escuchar. Todo lo que está haciendo, como se llama, el Jurado Nacional de Elecciones, está, como se llama, prolongando más días, como dijo el panelista, pero eso está perjudicando prácticamente, no solo, como se llama, a los partidos políticos, sino también a los votantes. Sí, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, adelante, por favor. Quería comentar algo. La señorita Luciana León fue hoy día a ser entrevistada en su canal y realmente me pareció indignante que esta señora que va por el narcopresidente Alan García, asesino de personas en Bagua, hable de Venezuela, un país vecino, ajeno a nosotros, y raje de la señorita Verónica Mendoza, la de lejos más honesta de todos los candidatos, con esa desfachatez. Bueno, nosotros le agradecemos su comentario, en realidad estamos en otro tema y cuando hablamos sobre el tema, pues abriremos los teléfonos también para que usted pueda opinar sobre lo que a usted le parece en ese momento. Buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches. Sí, brevemente, por favor. Sí, deseo opinar sobre el jurado de elecciones. A mí me parece algo muy malo que el presidente del jurado, el señor Tábara, haya aceptado ser miembro del jurado y presidente, habiendo sido empleado, por decirlo de alguna forma, de uno de los candidatos, del señor Acuña. ¿Sí? Okay. Haber sido condecorado por él, porque no es la universidad, es el dueño de la universidad, porque todos sabemos que el señor Acuña así es, hace en su propiedad, que es la universidad. Haber trabajado su hija para el señor Acuña. No, entonces, a mí me parece una verdadera deslealtad con la ciudadanía que este señor presidente del jurado haya aceptado integrarlo. Me parece una deslealtad. Okay, muchas gracias, muchas gracias. Pedro Angulo, un televidente dijo, el 15, no sé si es. Bueno, en realidad es una sola persona, no vamos a coincidir todos los peruanos en las opiniones, pero yo no podría contribuir a deslegitimar al jurado electoral especial ni al Jurado Nacional de Elecciones sabiendo la tarea que tienen. Son 11 las entre quejas y nulidades que hay contra el señor Guzmán. No recuerdo cuántas contra Acuña, una ya salió.
pero evidentemente ellos tienen que trabajar cada una de esas resoluciones. Hay un ponente, creo que la última fueron 20 carillas, eso no se hace así con una varita mágica. Para mí están trabajando, no podría decir otra cosa, ¿no? Pero, a ver, Pedro, disculpa que pueda disentir. Es evidente que existe un malestar de parte de la población y de parte de los candidatos. Es decir, la pantalla no estuviese llena de estas críticas de corte administrativo electoral si es que Tábara no fuese más líder, más conocedor del tema, el jurado no se pronunciara en esos espacios de incertidumbre, en esa nebulosa que todavía nos rodea y que tú sabes muy bien que el costo más alto en un proceso de este tipo es la incertidumbre y ellos contribuyen a eso. Ok, ahí digamos vamos a un análisis del sistema electoral tal como está entre nosotros y que a veces lo hemos discutido. La composición del Jurado Nacional de Elecciones es una composición que varía cada 5 años, ¿no? Según cada integrante, porque uno viene de la Fiscalía, otro del Poder Judicial, etc. Entonces, ahí hay un problema porque no tenemos a personas que hagan carrera electoral. Entonces, están solamente 5 años. La pregunta es, muchos de ellos son profesores y ya tienen sus cursos, que no tienen nada que ver con lo electoral. En 5 años, ¿qué tanto aprenden? ¿Qué tanto profundidad les podemos exigir por el tiempo que pasan? Son aves de paso. Entonces, yo digo que por ahí hay una explicación y de repente nuestro sistema sí debería hacer gente de carrera, ¿no? Que realmente conozca. Es un excelente aporte, yo creo que hay que tomarlo, ¿no? O sea, finalmente, insisto en la lógica de la institucionalidad de nuestras oficinas o poderes públicos, ¿no? Coincidimos. Y en el caso del jurado es una piedra angular de la democracia, toda vez que vela por los procesos electorales que son los que finalmente legitiman el ejercicio del poder. Y por lo tanto, ya hablar de una reforma electoral se plantea como interesante y más aún con incertidumbre generada en este proceso electoral, más que necesario. Se ha hecho señalamientos también al presidente del Poder Electoral, al señor Tábara, al doctor Tábara, y en su cercanía a un candidato, él recibió un honoris causa de la Universidad César Vallejo. Sí, eso genera suspicacias, ¿no? Y por lo tanto, lo correcto tal vez hubiese sido tener muy claro desde un inicio un deslinde, ¿cierto? O una abstención, digamos, ¿no? Que no solamente nos dé la certeza de que no haya un conflicto, sino que realmente parezca que no hay un conflicto. Bueno, yo supongo que al mismo doctor Tábara le debe haber pasado lo que a Neil Townsend, a otros que han rodeado al señor Acuña y que realmente pensaban que estaban con una persona que desde abajo había surgido, se había esforzado, había hecho un buen colegio, una buena universidad y mejores además sus títulos de doctorado, sus grados académicos, ¿no? Pero cuando se empieza a desmoronar el candidato porque todo ha sido copia, falsificación, engaño, mentira, bueno, pues no. Pero y cuando comienza a desmoronarse, ¿no es posible que un poder que emana de la ciudadanía lo saque? Yo insisto, yo no... Pero uno no lo saca porque está desmoronando. No, claro. Se desmoronaba por una razón. Si hay que sacarlo es porque ha estado regalando dinero, ¿cierto? Por incumplir la ley electoral. Hay que buscar un motivo. ¿No es cierto? Si es que finalmente hay una relación entre la acción y lo que está debidamente tipificado, ¿no? Previamente en la ley. ¿No? Previamente en la ley. Y yo creo que es una discusión interesante esa también. Sin embargo, creo que lo que sí podemos recoger de la mesa es esta lógica de la institucionalidad y el temor de que el jurado no esté velando realmente por un proceso electoral transparente y eficiente. Y en el caso tuyo particular, sin ánimo de hacerla de conductor de... No le ruegues, por favor. Pero vamos, quiere decir algo, por favor. Lo que sí... A mí me gustaría, yo como futbolista me gustaría competir contra otro futbolista, no contra uno que tiene, que está pichicateado, como se dice en el argot del fútbol, es decir, que tenga dopaje, ¿correcto? Si voy a correr una maratón, no con alguien que tenga... ¿No te gustaría correr al mismo Alfredo Barnechea y a los otros líderes? ¿No les gustaría correr contra gente seria que quiere participar en un proceso, además también serio, para convertir todo esto en una especie de monopolio que le permita a la gente elegir al mejor y no al Pero lo deseable para quienes estamos dedicados a lo público es siempre hacer que lo público y lo político esté rodeado de la mejor gente, evidentemente, pero la realidad es otra. Correcto. Y para cambiar esa realidad, los mejores tienen que llegar al poder. Claro que sí. Pedro Angulo,
como hombre de leyes, ¿qué le puedes recomendar a la población que está viendo el programa y a los funcionarios? Porque a mí de esta mesa me ha llamado la atención algo interesante. Necesitamos apostar por la institucionalidad. O sea, aprovechemos la crisis, o si no crisis, o el momento, para ver qué se ajusta. Yo les diría que estén atentos tanto a los discursos políticos, a las presentaciones de las nulidades, de los recursos que se están presentando, a los debates, al desenvolvimiento también de las autoridades del Jurado Electoral Especial, del Jurado Nacional de Elecciones, porque eso yo creo que los hace funcionar mejor. Definitivamente las críticas que se dan aquí, ellos seguro que están atentos y que también las van a asimilar. Y yo creo que positivamente, ¿no? Lo que sí yo apuesto por la institucionalidad y por tratar de pensar que las cosas van a salir bien, ¿no? A pesar de toda la dificultad. 5 segundos, Augusto, para concluir este tema. Estoy con la esperanza del Colegio de Abogados, por supuesto que sí, ¿no? Y finalmente creo que quienes, insisto, ¿no? Estamos en lo público es, uno, apostar por la institucionalidad y dos, recuperar la política no solamente implica recuperar la representación política, sino también la confianza en nuestros poderes del Estado. Marco. Sí. Le pediría a la sociedad, a Pedro y a Augusto directamente que apenas puedan, desde sus trincheras, la reforma electoral es fundamental. Antes de hacer cualquier cosa, De acuerdo. para poder elegir bien, ¿no? Sí. Bueno, creo que uno de los temas que nos queda de esta conversación precisamente es una deuda histórica que es la reforma electoral, que el Congreso de la República no ha tenido la valentía de enfrentar en su momento. Nosotros nos vamos a una pausa, antes las noticias. Yanina, buenas noches. Estudia, lucha con firmeza.